Agradecemos las palabras del maestro Orantes. Presento de manera muy concisa al maestro Rolando Villafuerte Castellanos. El maestro Villafuerte se ha desempeñado como profesional operativo y asesor de mandos medios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuario, secretario auxiliar, secretario particular de magistrado y actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es profesor de Derecho Constitucional, Ética y Derechos Humanos y Teoría del Estado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedo el uso de la voz al maestro Villafuerte. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un honor para mí compartir esta presentación del libro con mis compañeros y sobre todo con Rodrigo Moreno, a quien yo aprecio y estimo mucho. El licenciado Rodrigo Moreno es un destacado profesionista en el ámbito académico y jurisdiccional, y agradezco que me haya distinguido con la invitación para presentar ante ustedes esta obra, y aprovecho para felicitarlo a la vez por su presentación. En mi intervención quiero destacar en primer lugar la experiencia de Rodrigo Moreno en la materia electoral, pues desde hace varios años ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en Sala Superior, donde tuve la oportunidad de conocerlo, y lo que me ha permitido saber y disfrutar que además de su conocimiento es, y lo digo con conocimiento de causa, una gran persona con una gran calidad humana. Esa calidad humana y esa práctica profesional y su experiencia se refleja a lo largo de lo que es la obra. En segundo lugar, deseo resaltar la importancia de este libro, que desde mi perspectiva radica en dos cosas. Expone de forma clara y comprensible los fundamentos y principios del sistema de justicia electoral en México, y constituye un valioso esfuerzo para divulgar y fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la democracia en nuestro país, que tanta falta hace, ¿no? Ustedes saben, por los medios de comunicación, que los actores políticos, cuando contienden en procesos electorales, es muy difícil que acepten las victorias de sus adversarios. E inclusive, si compiten 3 candidatos, cuando termina la jornada electoral, los 3 se declaran triunfadores. Y esto es una consecuencia de esa falta de valores que permea nuestra sociedad. La obra, desde mi perspectiva, tiene una característica fundamental, y es que es fácilmente comprensible para el ciudadano común. Esto es que no necesariamente haya cursado la carrera de Derecho, circunstancia que le da un plus a la obra, porque no se tiene que saber el lenguaje jurídico de los abogados para disfrutar de su lectura, y con mayor razón es un instrumento jurídico, doctrinario, para aquellos que se dedican al estudio del derecho y a su ejercicio. El derecho electoral es una disciplina de reciente creación. Tenemos poco más de 20 años que se está aplicando por órganos jurisdiccionales con capacidad de decisión, autonomía e independencia, ¿no? De ahí que sea escaso el acervo jurídico que hay en la materia, si lo comparamos, por ejemplo, con ramas del derecho civil o de derecho penal. Por lo tanto, esta obra subsana la falta de atención de los científicos del derecho, y sin lugar a dudas es obligada su lectura para el ejercicio de la ciudadanía democrática, para comprender de mejor manera el desarrollo y funcionamiento de nuestra democracia y de su sistema de justicia electoral. En cuanto al contenido, el autor aborda distintos temas, ¿no? Es importante y me llama la atención, además del marco teórico conceptual, que es una herramienta que les va a permitir al lector poder adentrar al estudio de los restantes capítulos de la obra. Me llama mucho la atención que el autor
documenta ampliamente los casos más relevantes del Tribunal Electoral. Y esto es importante para los que están estudiando Derecho y para los juristas, porque en nuestro lenguaje, en nuestra actividad laboral, se dice que los grandes juristas son aquellos que conocen los grandes casos. Y en este sentido, Rodrigo presenta casos paradigmáticos a raíz de la reforma constitucional que se dio en 1997, ¿verdad? Ya han hablado del caso, me gustaría hablar a mí del caso Yurecuaro, ¿verdad? Es un caso muy importante donde la Sala Superior, en base al principio de separación Iglesia y Estado en una elección, porque un partido político utilizó emblemas religiosos al elaborar su campaña electoral, ¿verdad? Situación que la Sala consideró que no era aceptable conforme a nuestro marco de derecho, porque los elementos religiosos influyen de una manera muy fuerte en la conciencia de los ciudadanos y pueden de una u otra manera influir en los resultados de las elecciones. Bueno, además hay un capítulo que me llamó mucho la atención y que me encantó porque sobre todo muchos de nosotros, a veces juristas que nos dedicamos a ciertas ramas, desconocemos, y que es la protección de los derechos políticos en el ámbito internacional. Pocos son los ciudadanos que acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de sus derechos. Y sin embargo, cuando uno se adentra al estudio, puede advertir que es muy fácil acudir a la Corte, ¿no? Es decir, con independencia que hay que presentar una queja primero ante la comisión y hacerlo, lo cierto es que los formatos están por internet y es muy fácil acudir. En el caso, nos enseña y de manera muy crítica analiza el caso de Jorge Castañeda Guzmán cuando quiso ser presidente de la República, ¿verdad? A través de una candidatura independiente, y que en ese entonces, ¿verdad?, no se le pudo estudiar su problema porque nuestro sistema jurídico no tenía un medio de control para proteger este tipo de derechos. Es decir, no tenemos un medio de control para estudiar la constitucionalidad de las leyes electorales, situación que ya se ve subsanada en la reforma de 2007. Bueno, son, la verdad, varias las virtudes de la obra. Este es un libro que me encantó, lo recomiendo ampliamente y quiero felicitar al autor porque, como decía Jorge Orantes, con las cargas laborales que hay en el Tribunal Electoral, no sé a qué hora le dio tiempo para poder hacer esta obra que desde mi perspectiva es tiene mucha valía para el ejercicio de nuestra democracia. Así que enhorabuena, Rodrigo, se te estima mucho y por más que quise criticar la obra, vi que estaba muy bien sustentada, así que lo felicito mucho.